Bien, quiero que me acompañes al libro de Reyes, capítulo 6, y ahí vamos a quedarnos un poquito. Este libro, aquí hay algunos milagros del profeta, y hay una historia muy conocida antes de este capítulo que es ¿quién? Naamán el sirio. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Es un general del ejército sirio y es muy poderoso y tiene una muchacha que le ayuda ahí en la casa que es judía, pero el general tiene un problema que es ¿qué? ¿Qué es qué? Es leproso, es leperoso, dice. O sea, también decía grosería, es leperoso. Es leproso, está leproso. Y después de esa historia maravillosa que lo llevan el profeta y le dice que se sumerja 7 veces en el sedazo y todo ese rollo, ¿sí se acuerdan? Bueno, actualizada es en el sedazo. Pues cambia totalmente el escenario y nos lleva a un relato acerca de una escuela de profetas. Había una escuela de profetas que era dirigida ¿por quién? Por Eliseo. Ah, por cierto, ¿vieron la pelea de ayer? Qué showzazo, hermano. Le pagaron un chorro de lana y no se hicieron nada. Así ni se despeinaron. ¿Cuánto me pagan a mí si me peleo con él? Y nos damos más chido, ¿eh? Ahí está. ¿Quieren ver? ¿Cuánto pagan? A ver. ¿Vea cómo cobramos a 200 por choya o qué? ¿Tú das 1000 si lo golpeo? Al rato hablamos. ¿Por qué se oye así este micrófono? Es por la esponjita, ¿verdad? Vamos a conseguir una esponjita. ¿Quién se parece a Bob Esponja aquí? Bien, vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1. Voy a leer 7 versículos. Está padrísimo esta historia. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y llegamos allí a un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió, yo iré. Tortillas calientitas. Que cambiemos de micrófono, ¿verdad? Se suena más chido el de ella, sí. Híjole. No vienes, pero cuando vienes, ¿qué tal, ah? Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bien, oremos. Señor, gracias te damos por esta porción. Te pido, Padre, que tú bendigas tu palabra, que nos ayudes, Señor, a entenderla, a ponerla por práctica en nuestras vidas, a sacar lo mejor de esto, Señor, y que tú nos ministres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estos hijos de los profetas, ¿quiénes son? Los hijos de los profetas, pues seguramente eran jóvenes que estaban siendo instruidos en la palabra de Dios bajo la dirección de un hombre de Dios que era Eliseo, un profeta que Dios usó grandemente, hizo muchos milagros poderosos en el nombre de Dios, pero el problema es que aquí el lugar ya está muy pequeño, ya no caben. Aquí todavía cabemos, porque faltan muchos, ¿verdad? Pero si vienen todos, no cabemos, yo creo. Es que se están turnando. Ahorita es iglesia A y iglesia B. Esta es la B. Y la próxima semana viene la A. ¿Sale? Bueno, entonces estaban recibiendo instrucción y ese lugar donde ellos estaban tiene una necesidad, ya no caben muy bien. Entonces,
comienzan a ver esa necesidad y era que el lugar ya no era muy cómodo, necesitaban hacer algo diferente y se requería un cambio en las instalaciones. Ya identificaron la necesidad, dice, pero ahora ¿cómo vamos a hacer los cambios? Es muy importante, ¿no? A veces tú te das cuenta que hay una necesidad, identificas esa necesidad y tienes que ponerte a trabajar para ver cómo se pueden hacer esos cambios. Aquí hay un trabajo de equipo muy importante. Se requieren cambios. Entonces, lo primero que había es que hay interés de parte de los que están reunidos ahí en participar en la obra de Dios, en apoyar la obra de Dios en cualquier forma. Entonces, dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Aquí, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay ciertas necesidades, ¿no? Pero bueno, entonces ellos dicen, queremos hacer algo. Hay interés por parte de ellos. Había disposición en hacer lo que esté al alcance. Eso es importante, hermano, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo requiere de todos sus miembros para funcionar, para manifestarse. Es decir, la iglesia es la manifestación de Jesús en la tierra, es la continuación de la vida de Jesús en la tierra. Eso somos nosotros, somos la iglesia. Y formamos parte de un cuerpo, no es un club, no es cosas como esas, ¿ves? O sea, cada uno es miembro de un cuerpo. Y cuando uno se separa del cuerpo, el cuerpo sufre pérdida, se pone mal, y el miembro que se separa o que no participa de la obra, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa si me corto un dedo? Se muere. Entonces hay mucha gente que se comienza a separar de la obra, que no ve la necesidad, que no participa en el equipo, comienza a enfriarse espiritualmente. Pero aquí hay una propuesta de trabajo, en el verso 2, hay una propuesta de trabajo en equipo, y fíjate que es muy interesante, pero todos los que están ahí no tienen ningún miedo en trabajar en forma física. A todos se les invita a trabajar, a participar en un trabajo físico. Así que la preparación espiritual está conectada con la aplicación en la vida práctica. ¿Está de acuerdo? Nos preparamos espiritualmente, pero también estamos conectados con la vida práctica. A veces somos tan espirituales que no ponemos nada en práctica, no ningún trabajo. No, yo soy nomás espiritual, no puedo hacer nada más que eso, más que puro espíritu. Entonces, así que ellos están conectados todos y dice que cada uno tendría que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer cada uno? Traer una viga. ¿Será fácil? ¿Cómo era entonces para conseguir una viga? ¿Qué tenían que hacer para conseguir una viga? Es fácil ir a la maderería y comprar una, ¿no? No había madererías. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Cortarla. Pero aquí vemos que el trabajo era muy equitativo, no era los que más puedan más o los que menos puedan más. No, aquí está diciendo cada miembro de la congregación tenía que hacer su parte y aportar lo mismo cada uno. ¿Cuánto era lo que tenían que aportar cada uno? Una viga, aunque no dice de qué tamaño o cómo, pero cada quien tenía que llegar con una viga. ¿Sí? No groserías, una viga de esas. Porque imagínate, que cada quien traiga una viga, no. Era un trozo de madera, pues. Y para hacer el trabajo de cada quien llevar una viga, es decir, como si yo les dijera, el próximo domingo, cada quien traiga una persona. ¿Podrán hacerlo? ¿Sí? ¿Sí o no? El próximo domingo, todos traigan su ofrenda preparada. ¿Podrán hacerlo? Sí. Ahí ya no contestaron nadie. Fíjate que, hermanos, es algo que nos cuesta mucho trabajo. Me voy a salir poquitito, pero es algo que nos cuesta mucho trabajo, darle a Dios. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Un ejemplo rápido, te lo voy a dar un ejemplo rápido. Si tú fueras el dueño de una empresa, ya me salí poquito, pero es que ahorita se me vino, pero es que se los tengo que decir. Si tú fueras el dueño de una empresa y sabes si uno de tus empleados te está robando, ¿lo premias? ¿Qué haces con él? ¿Lo despides? ¿Por qué? Pues, pobrecito. Lo disciplinas, tú lo corres. Pero, a ver, haz de cuenta que tú eres el dueño de una empresa y los vas a llevar a
a una, tienes una fiesta para tus empleados, les vas a preparar una cena, pero te das cuenta que uno te está robando. ¿Lo invitas a esa cena? ¿No? Entonces, ¿por qué esperamos que Dios nos invite a la boda del Cordero, a la cena, cuando le estamos robando? Chanfle. Bueno, ok. El trabajo era equitativo, tenían que llevar una viga. Entonces, ¿pueden traer un amigo? Sí. ¿Pueden traer ofrendas? Sí. ¿Pueden todos trabajar en equipo? Sí. ¿Pueden hacer algo por la obra? Sí. Para hacer el trabajo, cada quien tenía que hacer un esfuerzo. Y esto implicaba disposición, pero también tenías que tener la herramienta necesaria. Y esa herramienta, cada quien la tenía que aportar en forma personal. ¿Sí? ¿Qué era una qué? Una hacha. Tú tenías que ver cómo llevabas tu hacha para cortar tu viga. Tú te las tenías que arreglar. No podías decirle al profeta o a los demás, pues es que no tengo hacha. Como hay gente que pone pretextos así para no trabajar, ¿no? Dice, oye, ¿necesitas trabajo? Te voy a dar trabajo. Háblame por teléfono mañana. ¿Y qué te dicen? Pues no tengo teléfono. O sea, ese tipo de pretextos es de gente que no quiere trabajar, que no quiere esforzarse por nada. Aquí tenían que llevar cada quien su hacha. Tú verías cómo lo hacías, pero tú tenías que llevar tu hacha porque tenías que cortar un árbol y después transformarlo en una viga. No era fácil. Tenías que tener la herramienta y la tenías que aportar tú de manera personal. Y entonces, cuando le dan la visión a Eliseo, le dicen, oye, ¿qué te parece? Tenemos esta necesidad. Van y se la comunican a su líder. No toman decisiones ni hacen cosas sin antes avisarle a quien está al frente de la escuela, ¿ok? No le dan sorpresas. Van y le dicen, oye, vimos esta necesidad, ¿autorizas que hagamos esto? Y entonces él les dice, me parece bien, háganlo. Entonces, hermano, en cualquier ámbito, cuando tú te saltas, o como si se salvas conductos o te saltas trancas, te vas a meter en problemas. Si tú trabajas en algún lugar y aunque veas una visión, tengas una decisión o veas que hay una necesidad, si tú lo haces por tu propia cuenta, estoy seguro que aunque sea algo bueno, te puedes meter en broncas. Que te van a decir, ¿y a ti quién te dijo que hicieras eso? No, pero es que pero nadie te lo pidió. Entonces, tenemos que hacer las cosas de esa manera, ver la necesidad, comunicar, expresar nuestro deseo de ayudar, la disposición de ayudar y esperar una respuesta. Ellos no están actuando por su propia cuenta, sino que esperan la decisión de quien está al frente para aprobar el proyecto, ¿ok? Es muy importante, en todos lados. Si trabajas, si estás estudiando o lo que sea, siempre, aunque tengas una visión, tienes que comunicar para trabajar en equipo. Entonces, una vez que Eliseo da luz verde, uno de ellos le sugiere a Eliseo que también los acompañe. Le dice, ¿por qué no nos acompañas así para que tú estés ahí viendo, así como supervisor, que estés viendo que todo funcione bien? Y le presentan la petición a Eliseo también de que se acerque y Eliseo acepta, pero así como ellos están involucrando a Eliseo en la obra, cada creyente debe de involucrar a Dios en sus proyectos, en sus decisiones, en su plan de vida. Algunos vamos caminando solos así por la vida. Ni consultamos a Dios en nada. Digo, hay cosas que son obvias que se tienen que hacer, ¿no? Pero hay decisiones que se tienen que tomar consultando a Dios. Y hay decisiones que son muy difíciles. A veces escuchamos la voz de Dios que nos pide hacer algo y tenemos que tomar una decisión correcta. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, deja tu tierra? ¿Sabes cuántos años tenía Abraham cuando le dijo Dios eso? ¿Cuántos crees? Era casi de tu edad, Samuel. 75 años tenía. Nomás que él se pinta la barba, pero 75 años tenía. Y tuvo que decidir en obedecer o no obedecer a Dios, pero él era un hombre y todos los hombres de Dios son hombres que involucran a Dios en sus decisiones de vida, hermano. Y eso es importante. ¿Qué tanto involucras a Dios en tu vida diaria? Digo, como pues, repito, hay cosas que son obvias, ¿no? Que se tienen que hacer. No le vas a preguntar a Dios, ¿cómo? No, ¿cómo?
O sea, a ver, Dios, déjame orar para ver si como o no como, o voy al baño o no voy al baño. Pues esas son cosas que tienes que hacer. Pero hay decisiones y hay planes en los que se tienen que involucrar a Dios siempre. Así la iglesia también debe de caminar en su visión, en sus proyectos, acompañado de Dios. El Salmo 27:1, eso fue lo que me pasó a mí en esta semana. Yo estuve buscando estudios, estuve preparando uno, estuve preparando otro y estuve preparando otro, y me llevé mucho tiempo en cada uno, créeme. Y ya estaba yo así, no encontraba yo la forma, y de repente me acordé del Salmo 127:1 que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ve la guardia. Cuando tú no involucras a Dios en tus planes, estás trabajando en vano. Todo lo que trates de hacer sin Dios para la obra de Dios es en vano. Hay iglesias que trabajan con la mercadotecnia, que trabajan en otras formas, pero lo mejor de todo es trabajar dirigidos por Dios, dejar que Dios sea quien edifique y quien haga la obra. Dice en el libro de Hechos que Dios, que decía, añadía a la iglesia a los que debían de ser. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es? Y luego Jesús dice, yo, ¿qué? Edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? ¿Quién es el que hace? Es Dios. Nosotros somos instrumentos para trabajar en la obra de Dios. Entonces, la forma más segura de avanzar en una visión, la forma más segura de tener éxito en algo, es involucrando a Dios en cada uno de tus planes y ser dirigido por Dios. Eliseo dice, sí, yo los acompaño. La respuesta de Eliseo es afirmativa. Eliseo tenía comunión con el pueblo, aunque Eliseo era un hombre que vivía en presencia de reyes y de grandes generales, como acabamos de ver que acaba de tener un encuentro con el jefe, un general en jefe del ejército sirio, al cual Eliseo le hace un favor. Eliseo trataba con gente grande, pero no se sentía tan importante como para no acompañar a estos aprendices de la palabra de Dios a cortar vigas al campo. Qué padre, ¿no? Me gusta eso. Él es un hombre que está acostumbrado a tratar con grandes personas, que sabe que Dios lo usa grandemente, que hace milagros poderosos, pero eso no le impide también un día ir a cortar con un hacha una ramita. Entonces, no limites tu trabajo a cosas que tú creas que solamente son adecuadas para ti. Todos podemos servir en cualquier área. Así que vemos la disposición de un hombre de Dios, de un líder que es usado por Dios grandemente, pero que también está dispuesto a ser humilde y participar en cualquier tipo de trabajo. ¿Están de acuerdo en eso? O nomás porque muchos queremos nada más puros trabajos donde brillemos, donde nos veamos chido, donde nos puedan aplaudir, ¿no? Y a veces el trabajo que no se ve no lo queremos hacer, pero Dios usa a todos. Bueno, así es de que estos en el verso 4 dice que se fueron y cortaron madera. La única manera de conseguir las vigas era cortando árboles. En aquel entonces pues todavía había muchos, ahora la tala de árboles es muy, muy difícil, ¿no? Ya casi no tenemos árboles porque ¿sabían que para hacer un lápiz hay que cortar un árbol? Pero de un árbol sale un lápiz nada más, que lo van rebajando así hasta que queda un lápiz nomás. ¿No? Entonces me cotorrearon, ¿quién me dijo eso? Sí. Bueno, la única manera de conseguir es cortando un árbol. Y cortar un árbol no es tan fácil. ¿Alguien ha cortado un árbol aquí? ¿Quién? A ver, ¿tú? Con un hacha. ¿Quién más ha cortado? ¿Tú también has cortado un árbol? ¿Quién más? Tú sí tienes cuerpo de leñador. ¿Quién más ha cortado un árbol? ¿Tú? ¿Eh? Hay que denunciarlos. A ver los que levantaron la mano. ¿Por qué andan cortando árboles? Hay que denunciarlos a la ¿qué es? A Cedesol, a Semarnat, por andar cortando árboles.
O ahorita móchense con una feria y se arregla todo. No, no es fácil cortar un árbol. No había motosierras, ¿verdad? Ahora hay unas técnicas muy buenas. Ya los cortan con maquinaria, es mucho más fácil. Pero antes era con pura hacha. Y las hachas no eran como las de ahora. Había que la fabricaban, había que sacarle filo. Imagínate un hacha sin filo. ¿Qué pasa si tienes un hacha sin filo? Pues nada. Trabajas doble y luego te llega el capacitado y dice, échale ganas. No, pues si ganas le estoy echando, lo que pasa es que no tiene filo. Entonces se requiere mucho esfuerzo, se requiere de técnica, de herramienta necesaria. Ahora, el hacha, y el hacha del que va a hablar aquí también, bueno, en este caso la herramienta era un hacha, y yo veo cada quien, como ya dijimos, tenía que llevar su hacha, nada de que yo no tengo, que es que porque que dónde venden hachas. Ya ves que ponemos unos de pretextos para servir, ¿o no? ¿Verdad que sí? Oye, no, pues es que no tengo hacha. ¿No te gustaría servir en la escuela dominical? Híjole, no tengo hacha. ¿No? ¿No te gustaría servir en cuneros? Uy, no tengo hacha. Ajá, ponemos pretextos para servir, porque no queremos realmente involucrar, no nos gusta esforzarnos. Pero bueno, ya cada quien se había comprometido de llevar una viga. Igual la podías, si eras karateca, pues la podías cortar acá, ¿no? Pero lo más seguro es que necesitabas un hacha. Y el relato ahora gira en torno a un hombre que está trabajando y que por descuido se le cae el hacha. ¿Ves? ¿Qué pasó? Seguramente se zafó del mango, ¿ah? En una de esas le hizo así, y ya nomás le pegó con el puro palito al árbol así, ¡pum! Y el hacha por allá. Fue a dar por ahí. Ahí, ahora se centra en este hombre. Y el hacha fue a parar al agua, y obvio como es de hierro, pues ¿qué pasó con el hacha? Se fue hasta el fondo del río. Entonces este está trabajando, pero seguramente por descuido perdió su herramienta de trabajo. ¿Qué le pasó? Perdió su poder para trabajar. Perdió su poder para trabajar. Ya no pudo trabajar, sin el hacha ya no podía trabajar. ¿Y por qué se le zafó? Pues porque no tuvo cuidado. Perdió su capacidad de servicio mientras trabajaba. Pero mira, no fue por pereza, sí le estaba echando ganas. No fue por estar ocioso. ¿Sabes por qué se le zafó el hacha? ¿Por qué crees? Porque no puso atención a su herramienta. Cuando tú vas a comenzar a trabajar con un hacha, si eres un leñador, debes saber esos que cortaron árboles, deben asegurarse que tu hacha está bien sujeta. Algunos hasta le meten un clavo hacia una cuña para que abra más la madera, o algunos hasta la mojan para que se ensanche y ya no se vaya a zafar, porque de hecho cuando estás golpeando el hacha se empieza a aflojar y tienes que volverla a apretar. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Han hecho eso? Que le tienes que hacer así, hasta que vuelva a bajar y meterle una cuña o mojarla un poquito para que vuelva a apretar. Y con los golpes se vuelve a aflojar. Este hombre estaba trabajando, pero no revisó su herramienta nunca. Entonces perdió, por no tomar en cuenta ese detalle, perdió el hacha, perdió su capacidad de servir, perdió su capacidad de trabajar y ya no iba a poder cumplir con lo que había prometido porque descuidó un detalle muy simple. Y así también es en nosotros. Si nosotros perdemos nuestra capacidad de servicio, ¿sabes por qué perdemos nuestra capacidad de servicio? Porque no estamos atentos a lo que estamos haciendo. Y no solamente en la iglesia, en cualquier lugar, ¿eh? Si tú estás trabajando en lo secular o estás trabajando, no sé, en lo que tú quieras, o eres maestro, o eres directivo, o eres empleado, puedes perder tu capacidad de servicio porque no estás atento a lo que estás haciendo, porque tu mente está en otro lado, porque no pusiste atención a los detalles. Y cuando por descuido se pierde el poder de servicio, nuestro poder para trabajar y servir, ¿sabes de dónde viene de nosotros, hermano? Viene de Dios, de estar conectados con Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios, empezamos a incapacitarnos para servir con eficacia. Es verdad, hermano.
lo he visto. A mucha gente que comienza a dar hachazos muy fuerte, que dicen, pastor, quiero cortar una viga. ¿Tienes hacha? Sí, prestada, pero tengo. Vente, órale. Y llegan tirando unos hachazos tremendos, pero a los 2, 3 ya se cansaron. Y después dicen, no, es que ya no puedo, y empiezan a fallar, y empiezan a dejar de trabajar, y empiezan con excusas y cosas como esas. ¿Por qué? Porque realmente no es porque no tienen la herramienta, es porque descuidaron su relación con Dios. La gente que descuida su relación con Dios, ¿y cómo es tener una relación con Dios? La gente que descuida tener un devocional, que descuida su tiempo de oración, que descuida su tiempo de leer la Biblia, su tiempo de intimidad a solas con Dios, comienza a perder la capacidad de servir. Es bueno estar dispuesto a trabajar, pero es más bueno estar dispuesto a orar. Porque muchos sí trabajamos muy fuerte, pero no trabajamos conectados a la fuente de poder. Cuando estamos orando y en intimidad con Dios, comenzamos a trabajar de mejor manera. Mira, yo conozco mucha gente que ha estado en esta iglesia, que ha servido bien fuerte en esta iglesia y ahora ya no están aquí ni siquiera. ¿Sabes por qué? Porque no estaban en lo que tenían que estar, se distrajeron. Estaban distraídos y comenzaron a descuidar esa relación con Dios y ahorita andan en el puro mundial ya. Ni se acuerdan que son cristianos. Ni se acuerdan que un día Dios tuvo misericordia. ¿Sabes por qué? Porque descuidan su relación con Dios, porque estamos confiados. Así es de que es bueno estar dispuesto a trabajar, pero es más bueno estar dispuesto a orar para trabajar mejor. En ocasiones el afán de hacer, nos olvidamos y descuidamos la fuente de poder. La fuente de poder es Dios. Y si estamos conectados con esa fuente de poder, y esa fuente de poder nos conectamos a través de la oración, del devocional, del estudio de las Escrituras, de muchas cosas. Entonces, cuando estamos en eso, comenzamos a trabajar bajo la dirección de Dios. Y alguien que está trabajando bajo la dirección de Dios, ya sea en la iglesia o en cualquier otro ambiente, es alguien que da resultados. Porque si tú no estás comprometido con lo que estás haciendo, con tu compromiso, tú tienes un compromiso en la vida diaria. Lo tienes con Dios principalmente, como parte del cuerpo de Cristo, tienes un compromiso con Dios. Y para eso, para poder cumplir con ese compromiso, necesitas estar conectado con Dios. Tienes un compromiso en tu familia. Y para estar comprometido y cumplir con ese compromiso con tu familia, necesitas también estar conectado con Dios. Y tienes un compromiso como empleado, jefe o lo que sea en tu trabajo también. Y para hacerlo bien, también necesitas estar conectado con Dios. Porque si no involucras, si ellos no hubieran involucrado al profeta en esta visión también, si no estás comprometido y si todos no estamos comprometidos en la misma forma y cantidad, porque aquí cada uno tendría que hacer el mismo trabajo y usar sus propios recursos para cumplir la meta, ¿están de acuerdo? ¿Cómo tenían que trabajar todos? Parejo, igual. Todos tenían que proveer su herramienta y todos tenían que llevar la misma cantidad para cumplir la meta, el propósito. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. No se puede que unos trabajen y otros no. Todos debemos estar trabajando en la misma visión. La distracción, el no estar enfocados en el proyecto, en el propósito, pueden ser diversos. Pero el más común, por el cual perdemos también de vista y descuidamos todo, es cuando lo estamos haciendo únicamente en nuestras fuerzas y cuando lo estamos haciendo únicamente para que me vean. Cuidado cuando trabajamos para que me vean, cuando queremos hacer las cosas nada más centrados en el ego, para que me vean. Cuando hacemos las cosas por protagonismo,
para nosotros mismos, para el ojo del hombre y no para Dios, es cuando se afloja el hacha, ¿ves? Y se pierde la capacidad de trabajo. Este hombre estaba tan entusiasmado en lo que estaba haciendo, pegando golpes con el hacha, que nunca tuvo la precaución de revisar si el hacha seguía firme. Si tú has cortado un árbol, has agarrado un hacha, te das cuenta que después de unos golpes se afloja, ¿verdad? Y si no la revisas, pues te puedes cortar hasta los dedos. Mira lo que me pasó a mí. Nada te creas. Ese no revisó nunca. Y lo mismo pasa en estos tiempos, ¿ves? A veces queremos servir con mucha fuerza, pero es mejor servir con diligencia que con fuerza. Es mejor servir con dirección, con inteligencia, que con fuerza. A veces dicen, wow, este le echa muchas ganas. Sí, pero en sus ganas de hacer las cosas, en lugar de estar produciendo, está perdiendo. Hay mucha gente que está sirviendo a Dios, hay mucha gente que está trabajando, hay mucha gente que está sirviendo a su familia o que está tratando de procurar a su familia sin tener cuidado de su fuente de poder. Hay gente muy metida en el servicio, pero que están descuidando su relación con Dios. Hay mucha gente que está sirviendo, pero que está descuidando su relación con Dios. Conozco muchos y terminan perdiendo la fuente de poder y terminan perdiendo todo. Porque para servir necesitas estar enfocado en Dios. Para trabajar necesitas estar enfocado en Dios. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se iba y se conectaba con la fuente de poder, ¿se acuerdan? Y dice, pasó toda la noche orando. Y se iba desde muy temprano, antes del amanecer, se iba a orar. ¿Por qué? Porque iba a cargar la pila. Por eso muchos terminan abandonando los servicios, botando todo, yéndose al mundo. Porque su tiempo de servicio o de trabajo en el Señor lo hicieron en sus fuerzas y no en el poder de Dios. Y así es como terminan botando todo. Y encontramos buenos pretextos. Una vez que se trabaja sin la fuente de poder, una vez que tú estás haciendo todo en tus fuerzas sin la fuerza de Dios, sin estar conectado con Dios, y sean lo que sea, no nada más estoy hablando de aquí de la iglesia, te estoy hablando que aún en tu trabajo secular necesitas estar conectado con Dios para poder resistir lo que estás haciendo. Porque cuando tú trabajas sin estar conectado a la fuente de poder, el trabajo es ineficiente. Hay mucha gente que está cortando árboles sin hacha. Ya se les cayó el hacha y no se han dado cuenta que nomás traen el puro palito. Y le siguen acá y están trabajando con el puro palito. Y eso es más agotador todavía, porque cada golpe que tiras es en vano, al aire. ¿Te acuerdas, Pablo, que dice, porque yo no golpeo al aire? ¿Te acuerdas que dice, hay un versículo ahí que dice, porque yo no golpeo al aire? ¿Qué pasa si golpeas al aire? Pues te lastimas, te cansas y te lastimas, porque como los golpes no tienen dónde impactar, tiras al aire, te lastimas. Entonces, gente cortando árboles sin ancha. Y esto puede acabar en una separación total. En una separación total de Dios y del servicio, porque yo he conocido muchísima gente, hermano, perdón que te lo diga y no es para asustarte, muchísima gente que ha estado sirviendo muy fuerte en la obra de Dios y termina completamente alejado de Dios. Se cansan, dejan de servir. Y la mayoría de las veces, ¿sabes por qué es? Por tonterías. Por tonterías. Pero no solamente pasa ahí, pasa en la familia, pasa en muchas cosas. La razón es porque trabajas en tus fuerzas para el hombre. Y no lo estás haciendo para Dios, para su gloria.
Luego lo que pasa, esto ya para acabarla de arruinar todo esto, lo que le pasa, el hacha se fue hasta el fondo del río. ¿Y sabes lo que dice él? Era prestada. ¡Sas! Pero ve, ¿sabes por qué se preocupó él? ¿Sabes qué es lo que más le preocupó? Que el hacha era prestada, pero no le preocupó para nada que ya no iba a poder cumplir con la tarea con la que se había comprometido. Eso no le importó. Qué diferente si hubiera dicho, sí, ¿y ahora con qué corto la viga? ¿Qué viga voy a llevar? No, su enfoque estaba en, era prestada. ¿Mm? Su preocupación era esa, porque ahora tenía que pagar el hacha. Pero también nos deja una enseñanza. ¿Mm? La fuente de poder no te pertenece a ti. Es prestada. ¿Y sabes qué pasa? La puedes perder si la descuidas. ¿Mm? Dios está ahí diciendo, órale, conéctate conmigo. Y cuando estés conectado conmigo, tu servicio va a ser diferente. Tu forma de trabajar va a ser diferente. ¿Qué dice ahí? Pero los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán. ¿Por qué te cansas? ¿Por qué te aburres? ¿Por qué ya no quieres? Porque, ay, yo tengo gente, ve cuánta gente no está ahorita, muchísima. Y sé que unos es por apatía, porque encuentran pretextos fácil. Podemos perder por descuido. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Uno recuperó el 100%, el otro recuperó el otro 100%, y el otro ¿qué hizo? Lo escondió y perdió todo. ¿Por qué? Por descuido, porque no quiso hacer las cosas como tenían que hacer. Dios nos ha entregado talentos, dones, virtudes, muchas cosas. Y nos ha dado la capacidad de servir en su obra, nos ha dado la capacidad de ser ejemplos en nuestros trabajos, nos ha dado la capacidad de ser líderes en nuestras familias, ¿o no? Y un día vamos a entregar cuentas de lo que hicimos con el hacha que Dios te prestó. ¿Qué hiciste para la obra de Dios? Te va a preguntar Dios. ¿Qué hiciste con el hacha? ¿Dónde está tu viga? Yo no vi que llevaras nada a la obra de Dios. Yo no vi que llevaras nada. Nunca te vi hacer nada para la obra de Dios. Bueno, ni siquiera querías dar, ni ofrendas. Dios se va a pedir cuentas, como dije hace rato. O sea, hay mucha gente que pretende, que dice, que sabe que le está robando a Dios. Yo le robo a Dios, pero me voy a ir al cielo. Como que suena incoherente, ¿no? Entonces, un día vamos a tener que entregar cuentas a Dios de lo que hicimos como parte del cuerpo de Cristo, de lo que hicimos como hijos suyos redimidos, como conocedores de la palabra y como conocedores del ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Sirvió a todos. Así que la pregunta sería, ¿realmente estás siendo cuidadoso tú con tu relación con Dios? ¿Estás siendo cuidadoso con los talentos que Dios te dio porque no son tuyos? Con lo que Dios te prestó. ¿Sabes que Dios te ha equipado para su obra y que te ha dado un chorro de cosas y talentos para que los uses para su gloria y honra? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? ¿Los fuiste a esconder como el de los talentos ahí? ¿O no? ¿Mm? ¿Tienes cuidado de estar trabajando bajo la dirección de Dios? ¿Cómo cuidas todo aquello que Dios te prestó? ¿Sabes qué te ha prestado Dios? Aún tus finanzas te las ha prestado Dios. Nada es tuyo.
Nada es tuyo. Si tú crees ser dueño de algo, estás súper equivocado. Te llevo al panteón si quieres ahorita. No hay ningún muerto con mudanza ahí. Neta. Ni con chequera ni nada. Bueno, yo no, al menos nunca he visto que entierren a alguien con su chequera y su tarjeta de crédito. No es tuyo. Estás produciendo, realmente estás produciendo para el reino de, estás sembrando en el reino de Dios. ¿En dónde siembras tú, hermano? ¿En dónde siembras tú? Porque la siembra es en el reino de Dios. ¿Ves? Tú estás produciendo, y no solamente en ese aspecto, estás reproduciendo semilla. Estás comunicando el mensaje, estás trayendo gente. Eres alguien que atrae a la gente a la iglesia, que, que comparte la palabra. ¿Qué onda? A veces quisiera que tuviéramos el deseo o por lo menos la disposición que tienen esos de los testigos sin Jehová, que andan, ¿sí los has visto cómo andan? Digo, los reconoces a 1 kilómetro, ¿no? Pero andan predicando el evangelio y ganando adeptos para su fe, para su religión, que sabemos bien que no es. Pero trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Ahí llegan a tu casa y te tocan, ¿va? Dice, ¿no quieres ser testigo de Jehová? No, pues yo ni vi el accidente, les. Uy, qué lentos andan. ¿Sí te acuerdas del que dice, quiénes son? No, pues somos testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Platicar, le dice, ¿va? Dice, ¿cuántos son? 3. Dice, pues platiquen entre ustedes mismos. La pregunta es esa, hermano. ¿Estás produciendo realmente? ¿Estás llevando fruto delante de Dios? ¿Ya tienes tu viga? ¿Ya tienes tu viga que vas a llevar para la obra? ¿Para extender el reino? ¿Ya la tienes o tu hacha está en el fondo del río y estás llorando por eso? ¿Dónde está tu hacha? ¿En el fondo del río? Nadie puede servir a Dios en sus propias fuerzas. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo, es necesaria la comunión con la fuente de poder. Este hombre perdió su hacha. Y cuando perdió su hacha se dio cuenta que era ¿qué? Imposible tirar un árbol sin el hacha. Con un palo pues no se puede. Yo no he visto a nadie tirar un árbol con un palo. Así que tuvo que abandonar la tarea. Fíjate, se descuidó, se le salió el hacha y ya tuvo que abandonar la tarea. Ya no podía seguir trabajando. ¿Qué pasa si él intenta o finge que no ha pasado nada, que su hacha no se ha ido al fondo del río, es decir, que no ha perdido su relación con Dios, y finge que aún tiene la herramienta y finge que está cortando el árbol con el puro palito? ¿Qué harían los demás que lo ven? Dirán, no manches, ¿eh? Está loco ese cuate. ¿Qué está haciendo? ¿Sabes que así nos ve mucha gente a nosotros? Nos ve sirviendo y dice, sin relación con Dios, o sea, sin la fuente de poder, sin el instrumento. Así mucha gente, y así vemos muchos cristianos, ¿ves? Que pretendemos estar dentro de la visión, trabajando en la obra, sin relación con Dios. No vas a ser efectivo para nada. Cuando tú estás trabajando para Dios, cuando tú estás siendo un instrumento efectivo de Dios, ¿sabes en qué te das cuenta? ¿En qué crees que te das cuenta? En que vas a tener oposición. Empieza a haber oposición, empiezas a tener luchas, pero sabes que Dios está contigo y las está peleando y que tú tienes una relación con Dios y que traes un hacha en la mano. Cuando eres un cristiano peligroso para el reino de las tinieblas,
Va a haber quien se enoje y esté tratando de evitar que tú sirvas. Pero cuando eres de los que no hacen nada, el enemigo ni te molesta. ¿Eh? Le enviamos ahí unos chamuquitos a aquel, dice, no, déjalo, ese ni hace nada, ahí nomás está sentado. Ese no hace nada, ni habla de Cristo. Bueno, en su trabajo ni saben que es cristiano. Nadie sabe nada de él. No, ese no, déjalo ahí, solito se cae. ¿Okay? Entonces pareceríamos locos cuando estamos sirviendo sin la fuente de poder. Cuando servimos sin estar conectados, parecemos locos. Y hay mucha gente que sirve y hace las cosas de mala gana, con caras, con enojos, por la fuerza, se cansan y por eso truenan. Por eso truenan. Tronamos en la visión que Dios nos da. Así que si estás tirando árboles sin hacha, espérate, hermano, ¿ves? Si estás trabajando en el ministerio, si estás sirviendo, si ya tu relación con Dios no existe, pues párate tantito ahí, ¿sí? Párate tantito, haz un alto, revisa tu relación con Dios y espera que te regresen el hacha y entonces te pones a trabajar. Ajá. Y va con Eliseo cuando se le pierde el hacha y luego va y le dice, ay, Señor mío, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Mm? ¿A quién más podría ir en ese momento cuando perdió el hacha? Pues a Eliseo, que era un varón usado por Dios. Y cuando nosotros perdemos nuestro poder tenemos que ir a Dios. Pero es curioso, porque solamente cuando enfrentamos una necesidad es que le buscamos a Dios. Y como ya dijimos, no era tanto que ya no podía cumplir su promesa por lo que estaba preocupado, por lo que fue Eliseo. ¿Sabes por qué fue? Porque pensó que iba a tener que pagar el hacha. Pero no era tanto como, uy, Eliseo, ¿qué crees? Ya no puedo cortar la viga y yo me comprometí a llevar una viga. No, su pensamiento estaba en que, voy a tener que pagar el hacha. Y también por otra parte, algunos cuando ya pierden la relación con Dios, ni siquiera intentan recuperarla. Solo dicen, pues ya, así. Voy a hacer como que estoy tirando un árbol con un palito. Ya y tenemos mucha gente en las iglesias que ya no traen el hacha, traen un palito nomás. Y hacen como que sí. Pero los que los ven dicen, no. Así que el punto aquí es, si perdiste tu relación con Dios o está en el fondo del río, es decir, tú sabes cómo está y dónde está tu relación con Dios, ¿sabes o no? La verdad, ¿sabes o no? O no, todos sabemos perfectamente, todos lo sabemos perfectamente, hasta dónde hemos fallado con Dios. Nada más que nos gusta traer así el puro palito del hacha y hacer como que sí andamos muy chidos con Dios. Y si no, pues aquí traigo mi hacha, mira. Y todos ven, ¿cuál? No trae nada. Trae el puro palito. Así andamos muchos con el puro palito nomás. Sabemos dónde está. Entonces, si sabes dónde está y por qué está ahí tu relación con Dios, pues entonces vas a tener que ir a buscar y vas a poner tu necesidad en oración. Y por lo general estas son las peticiones que no escuchamos. Pues casi nunca, hay pocas veces que alguien se me acerca y me dice, pastor, ¿puedo orar por mí? ¿Por qué? Ando bien mal en mi relación con Dios. He abandonado mi relación con Dios. ¿Sabe qué? Ya no oro, ya no leo la Biblia. Bueno, ya nomás me congrego porque pues ya, ahí están 2, 3 conocidos, pero la neta ando muy mal. Casi nadie dice eso. Aquí no hay desanimados, no hay abatidos, o por lo menos no nos gusta parecer así. Así que aparentamos traer un hacha, aunque todos se dan cuenta que solo traemos el palito. Y el hacha está en el fondo del río. Entonces Eliseo le dice,
¿dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? Eliseo, profeta de Dios, quiere información, que solamente conocía quién, el afectado. No le dijo, ¿dónde cayó? Pues adivina. O no, pues no sé, por ahí. Yo le hubiera dicho, pues no, que muy profeta, a ver, adivina dónde cayó. Pero a Eliseo, aunque es un hombre de Dios, su poder también está prestado. Entonces Eliseo, como hombre de Dios, está dispuesto a ayudar al afectado. No le dice, pues ¿sabe qué? Ni modo, mi hermano. Metas a vocear, a ver cómo le hace. O, ¿sabes qué? Pues es tu bronca. Si perdiste tu relación con Dios, es tu bronca. Muchos piensan que para recuperar el hacha era un milagro, que recuperar esa hacha era un milagro innecesario, ¿sí? ¿Para qué la recuperas? ¿Para qué la quieres? Ya, déjala ahí en el fondo. Hay muchos que todavía seguimos pensando así. Ya, mi relación ya está bien dañada con Dios, hay que se quede ya. Ajá. ¿Al cabo qué? Pero Eliseo, con la información, toma una decisión y hace un procedimiento un poco extraño, corta un palo, una rama o algo así, obviamente, ¿y qué hace con ella? La arroja al agua y sucede lo increíble ante los ojos de todos. El hacha sube. Y a veces pensamos que solamente debemos pedir la intervención de Dios en cosas muy grandes y muy importantes, pero para Dios, todo dolor, toda pena, toda aflicción que uno de sus hijos esté pasando es importante cuando tú acudes a Él. Así que el tiempo de restauración y de milagros no ha terminado. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue a favor de sus hijos. Dios sigue a favor de sus hijos siempre. Y Dios se da cuenta que muchos de nosotros estamos haciendo creer que traemos un hacha cuando solamente traemos un palito. Porque nuestra relación ya está en el fondo. Y estamos ahí con todos estos estaban ahí todos juntos. Y todos estaban trabajando. Pero ahí había uno que estaba ya nomás con un palito. Yo me pregunto, ¿cuántos hay en las iglesias que nada más estamos con un palito ya? Y ya nomás es un club a donde venimos a pasar un rato y tan. Y creemos que así estamos bien a Dios. Entonces Eliseo hace eso y luego le dice, ¿sabes qué? Ahí está, ya flotó. Tómala. Esa es la parte más importante. Si él quería recuperar el hacha, tenía que hacer algo. ¿Qué era? Era tiempo de hacer su parte. Ya Dios había hecho su parte. Y cuando Dios dice, ¿sabes qué? Quiero restaurar, quiero volver a tomar la relación contigo. Y cuando ya está visible, cuando es tiempo de volver a tomar sus bendiciones, entonces es tiempo de que extiendas la mano para poder recibirlas. El no involucrarnos nos priva de recibir muchas de estas bendiciones. Lo más importante es que este hombre recuperó el hacha, ¿sabes dónde? En el mismo lugar donde la perdió. No se esperó ni 2 o 3 días, no, en el momento fue inmediatamente a recuperarla. Y su pedido no fue muy elocuente o muy elegante, no, solamente dijo, ay Señor, ya se me cayó el hacha y era prestada. Solamente un corazón sincero ante la pérdida. Así, hermano, es que si tú traes ahorita un palito nada más y si tu relación con Dios no está muy fuerte, si estás dando golpes con el puro palo y has perdido la capacidad de servir, de trabajar en la obra, el compromiso, la fuente de poder, ¿sabe qué tiene que hacer? Ir a Dios, confesarle a Dios, se me cayó el hacha en el fondo del río. Y después se extiende la mano, tómala y ya estás de regreso.
Fácil. Pero primero tienes que decir, ¿sabes qué? Sí la perdí. Entonces Dios te va a decir, ahí está, extiende tu mano, vamos a seguirle. Vamos a volver a empezar ahí, ¿te parece? ¿O no? ¿Sí? Ok, ponte de pie, hermano. Vente, sí, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Yo creo que todos en momentos le aflojamos mucho. ¿Mm? Y comenzamos a perder esa hermosa relación. ¿Cuántos tienen por lo menos 10 años en Cristo? ¿Sí? Y, ¿Y estás igual de prendido ahorita que hace 10 años? ¿O ya se hizo algo así como que nada más algo que haces por costumbre? ¿Ah? Yo me acuerdo cuando recién yo empecé a trabajar con Dios, cuando me llamó a las filas y todo, le predicaba hasta al perico, al perro y al gato y, ¿sí? Ya en mi casa mis hermanos ya me veían llegar diciendo, así diciendo, ya no sabes hablar de otra cosa. Y de repente vamos cayendo así en eso, ¿no? Cuando nos damos cuenta ya no traemos el hacha, ya nomás traemos el puro palito. Y con el puro palito no somos efectivos, hermano. Yo creo que es tiempo de renovar nuestra relación con Dios. No quiero decirte, oye, ¿sabes qué? Que tú, no, ¿sabes qué? Todos sabemos dónde está nuestra relación. Si todavía está en el palito, si ya va volando, si ya está en el fondo. Lo veo todos los días, a todas horas, cada servicio, cada vez que hacemos algo, lo veo, ¿ves? O sea, veo con tanta tristeza tantos hermanos que se han alejado. Por aquí han pasado miles de personas, miles. Es una tristeza ver cómo se han ido alejando y cómo unos que estaban sirviendo ya no sirven y cómo alguien que venía bien prendido ahora ya está acá. ¿Por qué? Porque han descuidado su relación con Dios. Y es bien fácil decir, no, es que el pastor... Ajá. Es que mi esposa... Es que el cantante... Bueno, ahí sí tienen razón, pero agarren la onda. Cierto. Es que el Samuel, ya, lo que sea, a veces pero empiezas así con cosas, a buscar justificación para poder decir, ¿ves Dios por qué dejé mi relación contigo? Vamos a pedirle a Dios que realmente nos vuelva a colocar en ese lugar. ¿Sí? ¿Cuántos quieren realmente revivir ese espíritu en tu corazón, no? Avivamiento. Avivamiento no es gritar y vomitarse y caerse y... No, ese no es avivamiento, eso es show. Avivamiento es comenzar una relación verdadera con Dios, fuego en el corazón. Padre, gracias te doy, Señor, y sé que muchos de nosotros andamos con el puro palito, Señor. Ya sin el hacha, que se ha hecho una costumbre, ya nomás es de puro nombre porque ni siquiera estamos siendo efectivos, Padre. Si lo fuéramos, las iglesias estarían llenas, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ese primer amor, a enamorarnos de ti, Jesús, a estar contigo, porque tú eres, Señor, la fuente de poder, tú eres quien nos llena de bendiciones, quien nos prospera, quien nos colma, Señor, de las buenas dádivas, Señor. Padre, te pido que enciendas el fuego una vez más, que el hacha tenga filo, que cada árbol caiga, Señor, al golpe del hacha, Padre. Renueva la relación con nosotros, Señor. Permítenos volver a encontrarnos contigo, a volvernos a aprender, Padre, para ti, a ser tus instrumentos, a ser quienes llevan la viga para extender la obra, Señor, para que el lugar sea más extenso y cada vez más y más, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios. Dale bien fuerte el aplauso a mi Señor.
Mm.